En nuestro primer estudio, vimos que Pablo defendió el verdadero evangelio y recordó que la salvación no viene por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Hoy continuamos nuestra serie estudiando los capítulos 3 y 4. En ellos vamos a aprender que la promesa de Dios se recibe por la fe, que todos los bautizados en Cristo forman una sola familia espiritual y que ya no vivimos como esclavos del pecado o de la ley, sino como hijos de Dios. Estas verdades siguen siendo esenciales para la iglesia hoy. Pablo comienza haciendo una pregunta fuerte en versículo 2 del capítulo 3. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? La respuesta es clara. Los cristianos de Galacia recibieron el Espíritu cuando obedecieron el Evangelio con fe. No porque hubieran guardado perfectamente la ley de Moisés. Muchas veces las personas creen que pueden ganar el favor de Dios por sus propios méritos. Sin embargo, la Biblia enseña que nadie puede justificarse por sus propias obras. En Romanos 3, versículo 23, leemos que todos hemos pecado. Por eso necesitamos un Salvador. Pablo usa el ejemplo de Abraham en versículo 6. Así fue con Abraham. Creó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Mucho antes de que existiera la ley de Moisés, Abraham agradó a Dios por su fe. Esto demuestra que el plan de Dios siempre ha sido salvar a quienes creen y obedecen su voluntad. La fe verdadera nunca es solamente un sentimiento. La fe bíblica produce obediencia. Abraham creó y actuó. Nosotros también debemos responder al Evangelio con una fe obediente. Pablo explica que la ley mostraba el pecado, pero no podía quitarlo completamente. Según Gálatas 3, versículo 10, todos los que dependen solamente de la ley quedan bajo maldición, porque nadie la cumple de manera perfecta. Entonces, en versículo 13 aparece una de las declaraciones más hermosas de esta carta. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó el precio que nosotros nunca podríamos pagar. Gracias al sacrificio de Cristo, la bendición prometida a Abraham puede alcanzar a todas las naciones. Judíos y gentiles pueden acercarse a Dios por medio del mismo Salvador. No existe un camino para unos y otro diferente para otros. Hay un solo evangelio y un solo Señor. Esta verdad nos llena de humildad. Ninguno puede decir que merece la salvación más que otro. Todos dependemos completamente de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Pablo pregunta, ¿cuál fue entonces el propósito de la ley? En versículo 19, él responde que fue añadida hasta que viniera la descendencia prometida, es decir, Cristo. Luego en versículo 24, después utiliza la imagen de un tutor. Él dice,
Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. La ley preparó el camino, enseñó el carácter santo de Dios, mostró la gravedad del pecado y señaló la necesidad de un redentor. Pero ahora que Cristo ha venido, ya no vivimos bajo este tutor. El nuevo pacto ha reemplazado al antiguo. No significa que despreciemos el Antiguo Testamento. Al contrario, lo estudiamos porque nos ayuda a comprender el plan de Dios. Sin embargo, nuestra autoridad para la vida cristiana es el Evangelio de Cristo. Por eso, la iglesia no debe regresar a las prácticas de la ley de Moisés, como si fueran necesarias para la salvación. Cristo cumplió perfectamente aquello que la ley anunciaba. Gálatas 3, versículo 26, uno de los textos más conocidos de esta carta. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y en versículo 27 leemos: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Según la doctrina enseñada en el Nuevo Testamento, el bautismo es el momento en que el creyente entra en Cristo y participa de las bendiciones que Él ofrece. No es una obra humana para ganar la salvación, sino una respuesta obediente de fe al Evangelio. Un versículo después, Pablo declara que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Esto no elimina nuestras diferencias culturales o nuestras distintas responsabilidades. Más bien enseña que todos tenemos el mismo valor delante de Dios y el mismo acceso a su gracia. La iglesia debe reflejar esta unidad todos los días. En el capítulo 4, Pablo compara al pueblo de Dios con un hijo menor que todavía vive bajo tutores. Sin embargo, cuando llegó el tiempo señalado por Dios, envió a su Hijo para redimirnos, según Gálatas 4 y 5. Ahora disfrutamos una nueva relación con nuestro Padre Celestial. Gálatas 4, versículo 7, nos dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¡Qué gran privilegio! Antes estábamos separados por el pecado. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Podemos acercarnos a Él con confianza y obediencia. Pablo estaba preocupado porque algunos cristianos querían regresar a las antiguas prácticas religiosas como si fueran necesarias para agradar a Dios. Él les pregunta cómo podían volver otra vez a esas cosas débiles e inútiles. Ese mismo peligro existe hoy cuando las personas ponen su confianza en reglas humanas, tradiciones o méritos personales en lugar de confiar en Cristo. Nuestra esperanza descansa solamente en Jesús. La enseñanza principal de estos capítulos es sencilla y poderosa. Somos salvos por la gracia de Dios mediante
una fe obediente. Cristo llevó nuestro castigo. La ley nos condujo hacia Él. En el bautismo nos revestimos de Cristo. Y ahora somos hijos de Dios y herederos de sus promesas. Por eso debemos vivir con gratitud, humildad y fidelidad. No volvamos a la esclavitud del pecado, ni a la idea de que podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Caminemos cada día confiando en Cristo y obedeciendo su palabra. En nuestra próxima lección vamos a estudiar los capítulos 5 y 6. Y allí vamos a aprender cómo la verdadera libertad produce una vida guiada por el Espíritu, llena del fruto espiritual y dedicada a servir a los demás con amor. Hermanos, Dios cumplió su promesa por medio de Jesucristo. Hoy podemos acercarnos al Padre porque Cristo abrió el camino. Si permanecemos fieles a Él, podemos disfrutar de la libertad, la esperanza y la herencia que solamente Él puede ofrecer. Debido a las gracias de Dios, podemos vivir firmes en el verdadero evangelio y podemos vivir cada día como hijos obedientes del Señor. Recuerde que Gálatas 3, versículo 27, dice: todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Si usted no ha sido bautizado en agua para el perdón de sus pecados, aún no se ha revestido de Cristo. Esta mañana sí está listo para revestirse de Cristo y ser bautizado para la salvación de su alma. Por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.